Recordemos cómo Dios creó el mundo, de cómo Dios creó todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, todos esos bellos paisajes cuando nosotros salimos fuera de la ciudad y vemos toda esa hermosura, el esplendor del poder de Dios a través de la creación. Y cuando nosotros vamos al libro de Génesis, encontramos desde el capítulo 1 cómo Dios día a día va narrando las escrituras, cómo Dios va formando la tierra, el planeta, el universo, las estrellas, todo lo que nosotros podemos ver y palpar con nuestras manos. Pero quiero que nos detengamos por unos segundos en Génesis capítulo 2, en el versículo 7, amados hermanos. Y miremos lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la creación del ser humano. Dice la palabra de Dios: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Qué bonito pasaje, hermanos, para describir la forma en que Dios nos creó a todos nosotros, y en su contexto la creación de Adán. De cómo Dios dice allí en el pasaje que formó al hombre del polvo de la tierra. Y aunque las escrituras no lo dicen, hermanos, paso a paso de cómo Dios nos formó a Adán, no lo dice paso a paso, podemos nosotros ver implícitamente en el pasaje que Dios se tomó un tiempo en la creación del hombre, de cómo lo diseñó, de cómo fue organizando la estructura del ser humano. Le puso un corazón, unos pulmones, le puso unos riñones, el hígado, los ojos y aún las venas y aquellos vasos sanguíneos que son tan diminutos y que por ahí fluye la sangre para alimentar a todo el cuerpo. Es una tarea bastante compleja que solamente Dios podía hacerlo, hermanos. Y es algo que nosotros tenemos que resaltar del poder de Dios, de cómo Dios formó al hombre. Pero si Dios hubiese dejado a ese prototipo allí solamente en crearlo del polvo de la tierra, sin hacer lo que dice el pasaje en su segunda parte, de soplar en su nariz aliento de vida, simplemente hubiese sido una escultura, quizás muy bonita, quizás hermosa, pero simplemente se hubiese quedado allí como una escultura más. Pero lo grandioso de lo que nos narra este pasaje es que dice que Dios, una vez terminó al hombre, dice que sopló aliento de vida en su nariz. Y dice la escritura, y fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios sopla aliento de vida en Adán, todo su cuerpo empezó a funcionar de forma sincronizada. Imaginemos cómo el corazón empezó a bombear sangre, los pulmones empezaron a recibir el oxígeno que Adán inhalaba y exhalaba, de cómo empezó a mover todo su cuerpo en sincronía y empezó a ser, si me lo permiten, hermanos, una máquina perfecta, si me permiten esa expresión, hermanos, para describir la grandeza del poder de Dios. Adán ahora tenía vida y era una unidad, pero por dentro había muchos miembros, había muchas partes que lo hacían funcional. Un cerebro que daba las órdenes al resto del cuerpo para que pudiera continuar con lo que Dios le había dado, la vida. Es impresionante, hermanos, nosotros poder resaltar el poder de Dios en esta mañana a través de la creación. Pero también, hermanos, quiero que veamos en el Nuevo Testamento cómo Dios hizo también otra obra espectacular. Vamos al libro de los Efesios en el capítulo 1, versículo 23.
Efesios capítulo 1, versículo 23. Y dice la palabra de Dios, dice que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Jesús y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Quiero, hermanos, también en esta mañana resaltar el poder de Dios en el Nuevo Testamento a través de la creación del cuerpo de Cristo, que somos nosotros, la iglesia. Dice que Dios puso por cabeza a Jesús y que le dio un cuerpo, que somos todos nosotros, tanto ustedes que están allá, hermanos, como a mí, nos unió a ese cuerpo llamada iglesia. Y nosotros somos igual que en comparación al cuerpo humano. Somos una unidad conformada por muchos miembros y que cada uno de nosotros cumple una función específica dentro de ese cuerpo. Efesios capítulo 4, versículo 12 en adelante. Para esto fue que Dios da los dones a través del Espíritu Santo a su iglesia, hermanos. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, para engañar, empleando con astucia las artimañas del error. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, es decir, usted, hermano, y yo que estamos aquí, hermanos, que hacemos parte del cuerpo, bien concertados y unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuán importante es este pasaje en la vida de nosotros como cristianos. Entender, hermanos, que el hecho de que Dios nos añadió a un cuerpo, a la iglesia, no es simplemente para quedarnos quietos. Hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios. Cada uno de nosotros, vuelvo y lo repito, hermanos, desde el más pequeño hasta el más anciano, tiene una responsabilidad de parte de Dios para que nosotros podamos perfeccionarnos mutuamente y podamos, como lo dice el pasaje, llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Cuán importante es esto, hermanos, si nosotros realmente entendemos y comprendemos lo que Dios nos está enseñando en esta mañana. Debemos entender que debemos buscar, examinarnos y buscar cuál es el don que Dios me ha dado, porque cada uno de ustedes tiene uno, hermano, tiene una función específica dentro del cuerpo para ponerlo en función y que esto nos ayude a todos, hermanos, a todos a crecer coordinadamente y de esta manera podamos llegar a la estatura de la plenitud de Jesús. Ese es el objetivo de la iglesia. A eso es que nosotros le apuntamos, a llegar a la estatura de la plenitud de Jesús como iglesia, pero todos sincronizados, unidos, poniendo en función ese don, ese don que Dios nos ha dado a cada uno, esa función que es realmente importante para Dios. Quizás para los hombres no, pero para Dios todas las funciones que Él ha delegado a través de su Santo Espíritu son importantes. Desde aquel hermano que tiene el don de la oración, como aquel hermano, como lo dice aquí mismo en el versículo 11, aquellos hermanos que Dios les ha dado el don de
de ser evangelista, de ser pastor o de ser maestro. Todos para Dios somos iguales, amados hermanos. El hecho de que un hermano sea un maestro, sea un evangelista, no quiere decir que sea superior a aquel hermano que se dedica a orar de día y de noche. Somos iguales delante de Dios, con diferentes responsabilidades, pero iguales delante de Dios. Cada uno debemos rendir cuentas a Dios por lo que Él nos da para poner en obra en la iglesia. Vamos a leer otro pasaje, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 4, para reforzar lo que Dios nos está diciendo en esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y 11. Dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nuevamente Dios, a través del apóstol Pedro, nos recuerda que Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don. Mire que la palabra, así como lo leíamos en Efesios, aquí en Primera de Pedro nos dice lo mismo: cada uno según el don que haya recibido. Es decir, que el Espíritu Santo no deja a ningún miembro de su iglesia excluido de dones. No podemos tener eso en nuestra mente, hermanos. Tenemos que mirar cuál es el don que Dios le ha dado a usted, hermanos, y el don que me ha dado a mí, para que pongamos diligencia en ponerlos en obra. Porque de lo contrario, hermanos, la iglesia no va a poder avanzar. La iglesia va a estar quieta, va a estar estática, o como lo dice las escrituras, va a estar fría, va a estar tibia. Tenemos que esforzarnos, hermanos, para que nosotros tomemos diligencia de examinar cuál es el don que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y es importante también resaltar, como lo dice este pasaje, hermanos, que una de las cosas también por lo cual fueron dados los dones, además de crecer unidos y de formar el carácter de Cristo en nosotros, como lo dice aquí en Primera de Pedro, en el capítulo que estamos viendo, dice: para que en todo sea glorificado Dios por medio de Jesucristo. Queremos glorificar a Dios, hermanos. Queremos darle honra y gloria a nuestro Señor y Salvador Jesús. Dios aquí nos está diciendo que es a través de poner en práctica los dones que Él nos ha dado. Dice: ministrelo a los otros, es decir, póngalo en servicio a los demás, póngalo en servicio de su hermano, de su prójimo, esos dones que Dios le ha dado. Y de esta manera nosotros vamos a poder glorificar a Dios. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15. Versículo 8. ¿Para qué Dios le ha dado dones a la iglesia, amados hermanos? ¿Para qué Dios le ha dado dones al cuerpo de Cristo? Versículo 8 del capítulo 15 de Juan. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Queremos glorificar a Dios, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a poner esfuerzo y diligencia en activar nuestros dones, en descubrir qué es lo que Dios nos ha dado a través de su Santo Espíritu, para que glorifiquemos a Dios y para que el carácter de Jesús se forme en toda la iglesia, no en algunos miembros, no en una parte, no en la mitad,
en todo el cuerpo de Cristo, porque nuestro cuerpo físico es funcional gracias al poder de Dios, y de esa manera debe de ser la iglesia. ¿Qué tal que un día el corazón se despertara y dijera, no quiero funcionar hoy? ¿Qué pasaría, hermanos? Todos lo sabemos. La persona moriría. Aquellas personas que tienen dificultad con el hígado, con sus riñones, ¿cuántas luchas llevan, hermanos? Porque un miembro del cuerpo, de nuestro cuerpo físico, no funciona como debiera. La calidad de vida de esa persona cambiaría drásticamente. Dios nos ha dejado estas semejanzas, estas ilustraciones, amados hermanos, para que nosotros reflexionemos. ¿Qué pasa entonces, hermanos, si nuestra congregación aquí en la Floresta, solamente el 10%, el 20%, el 30%, el 70% solo activa sus dones y el resto no? ¿Será que podrá ser una iglesia funcional? Llevándolo al contexto del cuerpo físico. Si nosotros como iglesia nos esforzamos por activar nuestros dones, lo que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo, los hermanos que lleguen añadidos, gracias a la misericordia de Dios, van a encontrar una iglesia en donde se van a estimular a buscar y a indagar también cuál es el don que a ellos les es dado. Pero si llegan a encontrar, se añaden hermanos nuevos a una iglesia en donde la mayoría simplemente están quietos, están reposados, pues esa persona se va a añadir en ese mismo estilo. Quiero, hermanos, que reflexionemos en esta parte y que cada uno, no mirando al vecino, sino cada uno de nosotros pueda meditar si realmente estamos poniendo en función los dones que Dios nos ha dado. Porque no hay ninguna persona excluida. Según las Escrituras, todos tenemos una responsabilidad delante de Dios y una función que debemos colocar en práctica, que debemos activar, que debemos desarrollar. ¿Qué sucede, hermanos, si nosotros no ponemos en función los dones que Dios nos ha dado en el cuerpo de Cristo? Bueno, hermanos, básicamente estamos deteniendo la obra del Espíritu Santo. Estamos deteniendo la obra del Espíritu Santo cuando nosotros no ponemos en función los dones que Él nos ha dado. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, desde el libro de los Hechos en adelante, nosotros encontramos que los primeros hermanos acá en el primer siglo fueron capaces de experimentar la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Y el Espíritu Santo era algo palpable, hermanos, dentro de las iglesias del primer siglo. ¿Por qué no lo es ahora, hermanos? ¿Por qué no lo es? Nosotros vemos desde el libro de los Hechos, y que muchos de nosotros decimos que no son los hechos de los apóstoles, sino los hechos del Espíritu Santo, porque vemos cómo el Espíritu Santo obra con poder en la iglesia y vemos cosas impresionantes que las Escrituras nos narran. ¿Por qué el Espíritu Santo ahora no se manifiesta en la iglesia? ¿Qué ha pasado, hermanos? ¿Será que las cosas han cambiado? ¿O será que nosotros las hemos querido cambiar? ¿Cuál de las dos creen ustedes, hermanos? Porque nosotros vemos desde el libro de los Hechos cómo Dios inició la iglesia con poder y dice que repartió lenguas a una cantidad de hermanos y que se podían escuchar en diferentes idiomas. Esa es la manifestación del Espíritu Santo. Luego vemos en Hechos capítulo 8 cómo Dios
cómo el Espíritu Santo obra en Felipe para la conversión del eunuco, luego con Cornelio, y así sucesivamente, hermanos, podemos ver cómo el Espíritu Santo obraba en la iglesia con poder y se manifestaba. Pero ¿qué está pasando, hermanos? ¿Por qué la iglesia no está experimentando el Espíritu Santo de la misma manera? ¿Qué ha pasado con la iglesia actual, con la iglesia contemporánea? ¿Qué ha pasado, hermanos, con el uso de los dones que el Espíritu Santo ha derramado sobre los miembros, sobre el cuerpo de Cristo? ¿Qué ha pasado con esos dones? Hermano, es que esas cosas sucedieron allá en el primer siglo y eso ya ahora ya no, eso ya no es, hermano, porque ahorita ya vemos que la función es de otra forma y la palabra de Dios y vamos a mirar si eso es lo que enseña la palabra. Romanos capítulo 12. Versículo 4 en adelante. Romanos capítulo 12, versículo 4 en adelante. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos en un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, como lo enseñaba Dios esta mañana en la ofrenda, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. ¿Será, hermanos, que estos dones que vemos aquí en Romanos capítulo 12 solamente eran para la iglesia del primer siglo? ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Será que estos dones no son la muestra del poder de Dios a través de nosotros? ¿Será, hermanos, que si yo no coloco diligencia en servir, en enseñar, en exhortar, en repartir con liberalidad, en tener solicitud, en ser misericordioso, y todos estos dones sumados a los que nos da la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12 y en Efesios, como lo leíamos ahora, ¿será que no es la forma en que Dios se manifieste a través de su Santo Espíritu ahora en la iglesia? ¿Será que eso quedó atrás en el primer siglo y que simplemente lo tenemos que tomar como una narración? ¿O será que Dios nos está hablando a usted y a mí, hermanos, en esta mañana y nos está diciendo que Él, de estos mismos dones que le dio a la iglesia en Roma y que se la dio a lo largo y ancho de las iglesias allá en el primer siglo, ¿será que no nos los ha dado a nosotros? Reflexionemos, hermanos, en esta mañana y sintamos gozo, hermanos, porque esto es una palabra de alegría en nuestras vidas, pues nosotros somos importantes para Dios. Cada uno de ustedes, mis hermanos, es importante para Dios y somos tan importantes que Dios nos ha dado una función dentro del reino. Nos ha dado una función dentro de la iglesia. Esto es algo, hermanos, que nos debe estremecer y nos debe llevar a pensar, ¿cómo hago para saber cuál es el don que Dios me ha dado? Esto nos debe inquietar, hermanos. Esto nos tiene que llevar a que esta noche, con nuestras almohadas, reflexionemos de lo que Dios nos está enseñando. Y al despertar, tengamos ese interés tan grande por escudriñar
¿Cuál es el don que Dios, a través de su Santo Espíritu, ha depositado en cada uno de nosotros? Y lo pongamos por obra. No es simplemente saberlo, sino ponerlo en práctica, amados hermanos. Si nosotros como iglesia ponemos en función cada don, la promesa que Dios nos da a través de su palabra es que vamos a poder llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Allí está, hermanos, la fórmula para poder llegar a esa meta tan anhelada, poder llegar a ese punto en el cual todos nosotros deseamos llegar, poder formar a Jesús en el corazón de ustedes y en mi corazón. También quiero, hermanos, sintetizar todo esto, hermanos, con la idea, hermanos, que los dones hacen parte fundamental del cuerpo de Jesús. Pero no tenemos que olvidar jamás, hermanos, jamás tenemos que olvidar la forma en la cual nosotros debemos colocarlos en práctica, y es humillados ante Dios. Eso también es importante. Recordar, hermanos, que no es mi poder, sino el poder de Dios actuando en mí para el beneficio de mis hermanos. No podemos, hermanos, caer en el problema que cayó la iglesia en Corinto. Tenía diversidad de dones, una iglesia rica en dones, pero descuidaron su relación con Dios. Creyeron que los dones eran un galardón que Dios le daba y se sintieron privilegiados al punto de creerse unos más que los otros. Yo tengo el don de la profecía, estoy por encima de ti que tienes el don de hablar en lenguas. Y se paraba el que tenía el don de hacer milagros y decía, no, yo estoy por encima de ustedes dos. Porque olvidaron, hermanos, la esencia, el principio fundamental, que solamente somos instrumentos de Dios. Por eso debemos humillarnos ante Él y reconocer todos los días de nuestra vida que es simplemente el poder de Dios actuando en cada uno de nosotros. Es importante, hermanos, porque si nosotros realmente vamos a aceptar esta palabra como palabra de Dios, entonces vamos a empezar a inquietarnos. Y toda la iglesia en conjunto se va a esforzar a desarrollar sus dones. Los hermanos que ministran van a ser esas guías de esta congregación para que el cuerpo de Cristo sea funcional como Dios quiere. Cada uno de ustedes, hermanos, cada uno de nosotros ocupados en los asuntos espirituales como Dios lo desea. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 17, dice la palabra de Dios: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Versículo 17: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación
ese es también el objetivo de la iglesia, hermanos. Mantener siempre la cabeza agachada en torno de humillación ante nuestro Señor y Salvador Jesús, reconociendo que lo que Él hace en nosotros es simplemente su poder para ser glorificado, y que nosotros tenemos que aprendernos a conducir siempre con temor reverente todos los días de nuestra vida. Si la iglesia, hermanos, si la iglesia activa sus dones, humillados y reconociendo el poder de Dios, va a ser una iglesia, hermanos, que difícilmente va a pecar. Y cuando digo difícilmente va a pecar, estoy hablando de que la iglesia difícilmente va a entrar en prácticas pecaminosas, porque es una iglesia que va a estar ocupada, es una iglesia que va a estar dedicada en los asuntos espirituales, es una iglesia que solo está enfocada por seguir las pisadas de Jesús. Y cada uno de nosotros desarrollando esa función, como lo hace nuestro cuerpo, hermanos, sin rivalidad, sin pleitos, sin discordia, que nosotros nunca encontramos que un miembro de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, se crea más indispensable. Todos funcionan las 24 horas del día según lo que le corresponda hacer. Y no hay jactancia en nuestros miembros. Así debe de ser la iglesia, el cuerpo de Cristo, una iglesia que está enfocada en formar a Jesús en ella, en formar el carácter de Jesús, en donde queda a un lado el egoísmo, los pleitos, las contiendas, porque todos tienen una función. Todos buscamos lo mismo, hermanos. Buscamos el galardón, buscamos la vida eterna, buscamos parecernos más a Jesús. En esta mañana, hermanos, para terminar, resumiendo, hermanos, guardemos en nuestros corazones, hermanos, esta mañana, de que hacemos parte del cuerpo de Cristo, una iglesia viva, en la cual el Espíritu Santo ha derramado dones, y que esos dones los tienen ustedes, hermanos, los tengo yo, y que debemos colocarlos en función, para que de esta manera todos, hermanos, absolutamente todos, podamos formar el carácter de Jesús.